Hola, buenas noches. Mi nombre es Mauricio Nemogá, estudiante del Politécnico Gran Colombiano. Estoy cursando gestión del riesgo y salud en el trabajo. Estoy viendo la materia de toxicología laboral. Estoy en el grupo 4, B4, con la profesora Claudia. Profesora, buenas noches. Bueno, estamos hablando y hemos hablado durante estos 7 escenarios y una parte hemos hablado de la parte de los tóxicos, lo que afecta a nuestra salud y como trabajadores. Y estamos centrados en los trabajadores, pero eso no quiere decir que en nuestras casas nosotros debemos tener cuidado con todos estos elementos. Como pueden ver, aquí tengo unos elementos, tengo cloros. Por ejemplo, este es un cloro líquido, es cloro para piscinas. Este es el casero del hogar o en industrias. Y tengo el cloro para piscinas. Como lo ven, está en pastillas. Está granulado, que en esta parte tengo un granulado y líquido. Entonces el cloro para piscina lo presentamos también líquido, lo tenemos sólido y granulado. ¿Por qué he escogido el de las piscinas? Primero quiero decirles porque estoy en un sitio, precisamente estoy en vacaciones, es un sitio donde hay piscinas por todo lado y me ha causado curiosidad de ver que no no se utilizan los elementos de protección muchas veces adecuadamente o a veces en otras partes no. Y eso que pues, no por chicanear, lo estoy haciendo desde Miami y uno pensaría que aquí se utilizan todos los elementos y que aquí tienen todo controlado. Y no, hay partes donde uno ve que no se están utilizando estos elementos. Y vamos a ver los problemas que se pueden presentar. Pero entonces, como les presento primero el líquido, el producto, y es un producto que tiene su identificación, ya lo presenté, y a la vez tiene unos riesgos, peligros y los riesgos. Y hablamos que su identificación en los peligros es bastante tóxico, nos puede dar una toxicidad. Ingestión puede ser bastante aguda, peligros con los ojos, con la piel, respiratorios. Entonces, como podemos ver, es bastante peligroso. No podemos menospreciar eso. Entonces aquí es donde vamos a hablar también de su almacenamiento. ¿Y por qué vamos a hablar de su almacenamiento? Porque los trabajadores, cuando tenemos que almacenar un producto como estos, tenemos que hablar también de la parte cómo se almacena. Ya lo vimos en una infografía y a mí me tocó hacer esa parte. Y por ejemplo, los trabajadores que tienen que manipular estos elementos tienen que contar con unas instalaciones bastante cómodas, bastante ventiladas, ventilación natural y ventilación artificial, unos ventiladores que realmente esté circulando y que estén aireando. La temperatura que un producto de estos tiene que estar mínimo para que no sufra es de 5 grados y máximo 30 grados. Segundo, es bastante, por ejemplo, si tuviéramos en algún momento un incendio, la manera de apagarlo y apagar con estos productos sería la parte de un extintor de ABC, multipropósito, que llamaríamos nosotros. ¿Por qué? Porque el agua reaccionaría y no sería lo conveniente. Entonces, esa sería una de las cosas. Ahora hablemos de la parte de la persona que lo tiene que almacenar. Yo lo tengo que almacenar. La persona tiene que tener guantes, tiene que tener una careta, tiene que tener un overol específico, tiene que tener unos zapatos específicos. Y ya ahorita cuando hablemos de la piscina, esos mismos peligros que él corre, los corren quienes aplican los productos en las piscinas, quienes los están almacenando ya en un balneario, en un hotel, en sitios donde están las piscinas. Entonces, vámonos ya, hablando ya de la bodega, hablemos que este producto
nos presenta unos riesgos. Y los riesgos son bastantes y vamos a ponerlos en la siguiente manera. ¿Qué tendríamos que hacer en primeros auxilios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si se nos presenta una situación de contaminación, un tóxico con este cloro para piscinas? Entonces, por ejemplo, estamos hablando inhalación. Resulta que la persona inhaló el oxígeno. ¿Qué tenemos? El cloro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con la persona? Retirarla del sitio. Retirarla del sitio. Segundo, tenemos que tener una, perdón, que aquí hay, sí, aquí tenemos que hacer una técnica de respiración, si le podemos colocar oxígeno. Ahora, si la persona entra en un paro cardiorrespiratorio que puede suceder, aquí es donde tendríamos que mirar y analizar el RCP si lo sabemos hacer. Ojo que eso es importante. Por eso en las empresas tenemos que tener personas preparadas y brigadistas para estos casos. El caso de la piel. Si la persona ha sido bastante, digamos, ha sido afectada por su piel, le cayó, que le digo, un bulto, le fue con el líquido, por ejemplo, cuando es líquido, lo primero que tenemos que hacer es bañarla, o sea, con agua, harta agua, una regadera, y ojalá si tenemos una manguera, poderla bañar rápidamente. Eso en cuanto a la piel. Los ojos. También lo mismo, tenemos que hacer abundante agua y por lo menos unos 15 minutos bañándole los ojos para antes de llevarlo. Lo primero que tenemos que hacer es ya después desplazarlo si tenemos una enfermería o desplazarlo a un hospital más cercano para que ya lo vea un especialista, un profesional de la salud, para que él pueda mirar qué pasos a seguir. Eso por ahí. Ingestas. La ingestión. En este caso, la persona tiene que ser asistida rápidamente por un médico, por un profesional. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no podemos hacer mayor cosa. De hecho, por ejemplo, le podemos dar, requiere asistencia médica, dice aquí asistencia médica. Y tratar de inducirle que vomite. Tratar de inducirle que vomite con el fin de que pueda expulsar la mayor cantidad de este producto. La mayor cantidad de este producto y desplazarlo rápidamente a una clínica para que sea atendido. Listo, eso por ahí. Cuando la persona ya presenta, ojo que cuando la persona ya nos está presentando un cuadro más delicado, tenemos que tener en cuenta que esto requiere ya de un hospital de primera categoría. Cuando la persona ya tiene un dolor bastante agudo, estomacal, y se está indicando sus ojos, está indicando incluso que le duele las manos, que le están doliendo, que la cara, entonces nos está hablando de que es de urgencia, no podemos perder tiempo para desplazar a esta persona allí. Listo, esto como parte que lo que tenemos que mirar y tener cuidado con nuestros trabajadores. La otra parte tiene que ver los primeros auxilios. ¿Qué tenemos que hacer como brigadistas, como personas, como primer respondiente en caso de que tenga una persona de estas? Es, primero que todo, prestarle la atención, mirarle los signos y desplazarlo. En este caso, nosotros en Bogotá tenemos que llamar al 123, indicarle qué fue lo que sucedió y ellos nos darán indicaciones mientras llega la ambulancia. Por eso es importante, si no sabemos, tenemos que pedir ayuda de alguien, de un brigadista que esté capacitado para estos casos. Por eso, insisto, en una bodega,
en el transporte, en el carro donde estamos transportando, en otra parte, cuando estamos aplicando ¿qué? En la piscina, es importante tener siempre una persona o uno mismo, saber qué tengo que hacer en caso de que me suceda algo de esto. Listo. Ahora vamos a hablar de la parte de... Aquí estábamos hablando, y vuelvo y lo ratifico, que estamos hablando de los incendios. Ojo que este material puede reaccionar con otro líquido. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ácido y lo reunimos y lo dejamos y lo llegamos a unir, él puede reaccionar y la reacción va a ser bastante delicada. Va a ser una combustión bastante grande, y si tenemos en un sitio que hay calor, entonces tenemos que tener gravedad. Por eso tenemos que hacer rápidamente, llamar a los bomberos, tener extintores y evitar por el momento, hasta que los bomberos lleguen, ir a nosotros intervenir con agua. Que es importante que tengamos esta parte, que la tengamos clara. Ya hablamos del almacenamiento, que es importante. Quiero repetir lo del almacenamiento porque tengo las características. Estamos hablando de que son 5 grados centígrados, baja 5 grados lo mínimo, 30 grados lo máximo, y el tiempo máximo que podemos tener un producto de estos almacenados son 24 meses, para que nos quede claro. Bueno, la manipulación, como ya lo dijimos, la manipulación es los EPPs, elementos de protección, que es importante, que es lo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que mirar. Si trabajamos y tenemos que ver, tenemos que tener la mascarilla, una mascarilla específicamente para eso, porque no podemos llegar y hablar de un tapabocas, no. Una mascarilla, tiene que ser una mascarilla con sus filtros, con su parte que sea bien agarrada, ojalá tener oxígeno, y los guantes, y guantes específicos para eso, es la parte que tenemos. Los controles de exposición, pues ya lo dijimos. Bueno, en este caso de los EPPs, ¿qué tenemos? Tenemos los guantes, y si no tenemos, por ejemplo, si tenemos una mascarilla, tenemos que tener unas gafas. Pero lo que aconsejamos en esto es una máscara completa, que nos coja la cara, que tenga sus filtros, porque eso nos va a ayudar y va a proteger más a nuestro trabajador. Y unos guantes que lleguen bien hasta esta parte, y es importante esa parte. Bueno, ya hablamos de la parte de exposición, los ojos, toda esta parte. Bueno, ya hablamos, la parte física de esto, como hablamos inicialmente, es volátil, llega a ser volátil porque está granulado. Es más, si yo dejo esta pastilla acá y está soplando, él empieza a soltar. ¿Y qué va a suceder? Yo la dejo ahí en este momento. Por ejemplo, en este momento, aquí ya está soplando. Y yo estoy sintiendo, y puedo llegar a ser afectado en este momento por esta pastilla, porque él ya está soltando. Entonces es volátil. Es importante tener esa parte en claro. Bueno, como dijimos, ella se reactiva, con ácidos puede generar un humo que reacciona, y podemos afectar en el caso de las personas que están alrededor. Por eso es importante dejarlo en un sitio independiente, el cloro independiente. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya abarqué lo más importante que queríamos hablar, de la toxicidad de este producto, de su manejo, de su manipulación. Espero, profesor, haber llenado por lo menos un 70% de las expectativas de este producto, del video. Quiero también comentarle que soy un apasionado con esto de los productos y las etiquetas, que todos los productos tengan sus etiquetas.
Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver, nosotros tenemos mirar su etiqueta, mirar las contradicciones en cada producto de estos. Por ejemplo, aquí donde estoy, yo tengo una, donde estoy trabajando y trabajé para este video, fue con una etiqueta, toda la ficha técnica del producto. Y en esta ficha técnica, recuerden que creo que la mayoría, de pronto que hemos pasado por el anterior semestre, sabemos que tiene que estar incluso los datos del proveedor, quién lo fabricó, dónde lo fabricó, cuáles son sus características, dónde, qué dirección, cómo se llama la empresa, teléfonos. ¿Por qué? Porque allí correos. ¿Por qué? Porque ellos nos van a dar luz en caso de que nosotros tengamos alguna situación que no podamos manejar y que se nos presente, porque el producto puede presentarnos una reacción diferente. Entonces es importante esa parte. Ya hablamos del transporte. Bueno, no, creo que ya miramos, ya lo vimos todos. Recuerde que tenemos que dentro del almacenamiento y dentro de en las casas, en el mismo empresa, debemos tener su etiqueta del químico, de la toxicidad, de la peligrosidad de este producto. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, profesora Claudia, muchas gracias a los que me ven. Este video queda público. No soy experto, me estoy preparando para eso, pero muchas gracias. Dios les bendiga. Feliz noche.